como masónica, ocultista y luciferina. Para darle al pueblo lo que es del pueblo. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. A construir de verdad una sociedad nueva y buena. La sociedad socialista. It's a country where they don't teach us about the word love. There's no romantic love in North Korea. I never heard my mom telling me that she loved me. The only word that we know, love, is that written form of the word where we describe our feelings towards like dear leader, not about to another human. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad. Why were people, one can seriously claim, happy there? 3 conditions, I claim. We established them. First, for happiness, your material needs should be basically satisfied. Basically satisfied, but not too satisfied. Ordinary people themselves experience themselves as the one who ultimately really decide their fate. That's not good. You worry too much. You have to have some figure of other political authority on whom you can put the blame for everything. You must have an image of paradise, of place where things are really good, and this paradise has to be at a proper distance. Not too close, not easily accessible, because if it is, then you see it's basically the same shit as where we are, but also not too distant, because then it's just a vague dream. They had it. It was West Germany, of course, you know it. Because communist authorities in the 80s at least tolerated watching Western TV and so on and so on. I seriously think that all these 3 features constituted a kind of perfect happiness. You know when we are happy, I claim. Let's say you have an official goal. You strive for something. But secretly, we all know that getting what you dream about is by definition always a nightmare. So I think happiness is when you almost get it, but miss it, and it's crucial that you can blame somebody else for missing it, but then you are happy for almost getting it, but nonetheless even more happy for not getting it. This is, I think, the bad conforming. Happiness is a way to avoid your desire. First, truth and happiness don't go together, and desire and happiness don't go together. By desire, I don't mean just desiring something. I mean what Lacan formulates as the ethics of psychoanalysis. Stand by your desire, do not compromise your desire. Maybe the only serious thing that we can learn when you are in psychoanalytic treatment is to stand by your desire. Not to desire something, but then to organize a failure, so that then you can say, oh, we just missed it, and so on and so on. You have to be heroic enough to stand by your desire. Subvertir es una palabra que es generalmente mal utilizada y es de extrema importancia que entendamos exactamente qué significa. En pantalla tenéis el significado acorde a la Real Academia, el mismo que se tiene en el diccionario de Oxford para el inglés y el de la Academia Francesa o Alemana o etcétera.
parece algo siniestro. Trastocar el orden establecido. Subvertir y subversión son palabras usadas ampliamente en la novela policíaca de mediados de los 60 y especialmente en los diálogos de las películas de James Bond. Todo lo relacionado con el espionaje, micrófonos escondidos en latas de Coca-Cola o reventar puentes cuando un personaje importante pasa por ahí con un coche blindado. Realmente es algo menos vistoso y más profundo. La subversión es explicada en el arte de la guerra de Sun Tzu. Este era un consejero del Imperio chino que escribió dicho tratado 5 siglos antes del Anno Domini, en el que relata cómo ganar la guerra sin el uso de las armas. Este libro era de obligación estudiarlo en los colegios de la élite de la URSS, de donde salían los políticos del Kremlin, los agentes de la KGB y los generales del Ejército Rojo. Acorde a Yuri Bezmenov, Mikhail Baryshnikov y otros desertores de la Unión Soviética. Literalmente, Sun Tzu dice así para explicar su propósito en el libro. En la guerra, entonces, deja que tu gran objetivo sea la victoria, no las largas campañas. Dice Sun Tzu, en la práctica del arte de la guerra, lo mejor cosa de todas es obtener el país enemigo entero e intacto. Hacerlo pedazos y destruirlo no es bueno. Así también es mejor capturar un regimiento, un escuadrón o compañía que destruirlos. Esto es Apotegmas, yo soy Román Alboix y hoy comienzo una nueva serie donde mi principal objetivo es exponer la relación entre la masonería y el comunismo del siglo XX y XXI. Para ello usaré ejemplos actuales donde expondré sus lazos y cómo se desarrolla a lo largo de la serie. Hoy haré una introducción esencial para entender los parámetros en los que nos moveremos. Me valdré principalmente de las obras y charlas de Yuri Bezmenov, un desertor soviético que murió a principios de los 90. Él fue un agente de la KGB durante los años 70, destinado a la India para subvertir. Sin embargo, al entrar en contacto con el exterior de la URSS, comprendió el daño de la propaganda y la destrucción total que traía esta. Decidió escapar y se asentó en Canadá. En ese momento, el país americano estaba gobernado por Pierre Trudeau, el padre del actual presidente canadiense Justin Trudeau. Las cosas no le irían del todo bien a Bezmenov allí. Trudeau era amigo íntimo de Fidel Castro y simpatizante del régimen que dejase en herencia a Stalin. De hecho, la URSS y Canadá tendrían diferentes vías de comercio. De cualquier forma, Bezmenov logró esquivar lo más diplomáticamente que pudo a sus perseguidores soviéticos. And in response to their intimidations, I said that, look, this is a free country and I am as free as you are. And I also can drive very fast. And gun control is not yet established in Canada, so I had a couple of good shotguns in my basement. So welcome to visit me someday. Trabajó como conductor de camiones, locutor de radio para la CBS y finalmente durante los 80 se hizo hueco en las universidades estadounidenses dando charlas que combatían el marxismo cultural creciente.
Como mencionaba, el uso de la subversión o propaganda como herramienta de guerra podría atribuírsele al Imperio chino. De igual manera, la resistencia a esto se le podría dar al Imperio japonés. Cuando un extranjero llegaba a costas del Japón medieval y le proponía comercio diferente de alimentos, los soldados nipones le pedían cortésmente al comerciante que se fuera por donde vino, y si insistía, lo mataban. Pero necesitamos movernos en términos más actuales que den un marco de acción realista a lo que voy a explicar. Creo que comenzar por la ideología social masónica es más fácil y rápido para luego entender los pormenores de la subversión. La masonería nace de los primeros racionalistas, empiristas y liberales. Beben directamente de Descartes, Hume y John Locke. Los padres de la nación americana darían forma a la nación masona por excelencia, los Estados Unidos. La Constitución americana de 1787 nos habla de derechos y libertades y asienta las bases de las sociedades liberales y las democracias liberales que se dieron tras la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente con arreglos adecuados al correr del tiempo. Contrario al pensamiento común, todo esto no se cimienta en Adam Smith, pues éste propondría unos parámetros que facilitasen el mercantilismo. Se le podría llamar más correctamente el padre del capitalismo, que es el sistema básico de comercio sobre el que nos movemos. Aún fue una adaptación de las teorías de la Escuela de Salamanca, que ya dispondrían que el precio justo de las cosas solo lo conoce Dios, y el hombre debe adecuarse al ensayo y error para acercarse a tal cosa. Smith sustituiría a Dios por la famosa mano invisible. El liberalismo primigenio, el de John Locke, conserva el derecho natural, es decir, que todos somos humanos y todos tenemos derechos iguales de nacimiento. Esquivemos lo que él opinaba de los indígenas, que sin querer defenderlo es un reflejo de su sociedad y momento. Aún esto ha sido corregido con el tiempo, afortunadamente. El derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada y su justo comercio serán estos derechos naturales. Esto dista mucho de los sistemas comunistas, pero es que la masonería entiende que unos deben ser más libres que otros, y así se desarrolla el imperio estadounidense. Veamos qué cuenta Albert Pike. Pero para conservar la libertad, otra cosa debe ser añadida, que un Estado libre no confiere oficio como un regalo, especialmente a servicios cuestionables, a menos que este Estado busque su propia ruina. Así, todos los empleados son empleados del Estado, en consideración sólo de su unicidad y habilidad, la de los funcionarios, se aprovecha en el futuro, y así el mejor y más servicial de entre ellos, de entre los funcionarios, será el preferido. Así dice Albert Pike en Dogma y Moral del Rito Escocés de la Masonería. Asimismo, Pike diferenciaba a quién era hombre y quién no, vía la filosofía de David Hume, que decía que éramos tábulas rasas que se nos escribía la cultura y tradiciones y el saber en general al crecer. Pike explica que no todas las tábulas rasas son iguales, sino que unas eran de mejor material que otras, es decir, que hay hombres mejores que otros, o en sus palabras hay hombres y no hombres. Así, del hombre elevado, el hombre masón, por supuesto, diría lo siguiente: buscar subyugar la voluntad de otros y poseer su alma en captura porque es el ejercicio del más alto poder.
parece ser lo propio de los mejores humanos. Es la meta del proselitismo y la propaganda. Ejemplos sean la Iglesia de Roma y la República Francesa. Esto no se diferencia de lo que diría el asesino Ernesto Che Guevara sobre el nuevo hombre, citando al Diario de Cuba, que explica la teoría del nuevo hombre socialista en el artículo ¿Cómo es el nuevo hombre?, dice así: el socialista debe obedecer al Partido Comunista y sus jerarcas, y ser a la vez capaz de matar a sus propios compatriotas y de trabajar como un burro, pero henchido de entusiasmo, en las más duras tareas sin importarle la remuneración. Sí, es más soez, pero en síntesis es lo mismo, y también muy similar al ario ejemplar nazi. Cabe reseñar a Elena Blavatsky en La clave de la teosofía, cuando es preguntada qué aptitudes debe tener como una persona que desea iniciarse en la escuela, y ella responde así: esto es lo difícil de asumir. Como regla principal de todas es la renuncia de la propia personalidad. Siendo justo, hay que decir que la escuela de teosofía está separada de cualquier orden secreta o discreta. Sin embargo, ha sido el nido de aprendizaje de masones, rosacruces y martinistas, con sus respectivas ramas, desde el siglo XIX, claro. Quiero decir que no podemos atribuirle a Blavatsky o a Manly P. Hall, sus cabezas, la culpa de nada. Cuando Crowley, alumno de la escuela, decía «la magia es para todos», la masonería inglesa le atacaba para mantener su secretismo y con este su poltrona en puestos de poder. Aún así, la influencia de dicho mensaje refuerza lo que Pike decía anteriormente. En sí, Dogma y Moral de Pike debería estudiarse junto al Arte de la Guerra de Sun Tzu y a El Príncipe de Maquiavelo. Son estas tres obras los pilares en los que se sostiene la Escuela de Frankfurt, Antonio Gramsci, y los postmodernistas como Beauvoir o Foucault, que dan justificación intelectual al leninismo y forma al socialismo del siglo XX y XXI, muy afín a la guerra del terror, uno de los principios de Maquiavelo, que decía que es mejor que te teman a que te respeten como príncipe. Yo solo me he roto un hueso una vez y me rompí el hueso de una mano por dar un puñetazo. Y di un puñetazo no porque alguien de mi situación socioeconómica se vea muchas veces en esa situación, sino porque estábamos en un centro social, en el laboratorio, y un grupo de lúmpenes, pues eso, gentuza de clase mucho más baja que la nuestra, intentó robar una mesa de mezclas a unos raperos. Los raperos querían romperles la boca, yo creo que con criterio normal. Me roban la mesa de mezclas, te rompo la boca, y nos llamaron a los políticos universitarios como a que calmáramos la situación y tuvimos que pegarnos con desastroso resultado. Ganamos, pero éramos 3 contra 1, yo me rompí un hueso, otro acabó con un corte en la córnea por una botella rota y estas cosas. Lo principal a sacar en claro es que tanto la masonería como el comunismo entienden que hay hombres de primera y hombres de segunda. Por cierto, lumpenes es una expresión que usasen Karl Marx y Pike en el mismo formato, lumpenizar la sociedad, es decir, idiotizar o empobrecer a la misma. Volvamos al tema. Otra de las similitudes entre la masonería y el comunismo a tratar específicamente es la subversión, con eso hemos empezado. Podemos llamarlo propaganda o lavado de cerebro. En la cita anterior, Pike mencionaba como ejemplo a la República Francesa. Y es que la enciclopedia de Diderot, de Lambert, Rousseau o Holbach, entre otros de caras entalcadas y pelucas de drag queen, no fue otra cosa que propaganda anticatólica y antimonárquica.
Con la bandera del conocimiento se hizo un ataque pérfido a los dos pilares sociales. Es cierto que el rey Sol y en general el absolutismo fue nefasto, pero la sustitución fue peor. La Revolución Francesa se cimentaba en los valores masónicos, en tanto que sus promotores lo eran. Es un tema ampliamente tratado en el canal. Aún dejaré un artículo que escribí al respecto en la caja de descripción. Otra de las cosas que se normalizan con esto es la introducción de un tercero que maneje tus transacciones comerciales y también la comercialización cultural. En Europa comienza a subir el índice de analfabetismo que se dispara con la revolución industrial. Me paro un momento en esto. Lo natural es que una persona que tiene un bien lo intercambie con otra persona que tiene otro bien, o por dinero. Lo que introduce la Revolución Francesa y lleva a una debacle económica a todos aquellos que aceptan sus novedades es la intrusión estatal en este intercambio, ya sea mediante el mismo Estado, el Banco Central o los impuestos, cuando peor los tres a la vez. La lectura de esta intrusión es clara. Como el pueblo es imbécil, requiere de una mente y un estamento superiores que le indiquen el valor de las cosas. Esto es estatismo que fragua la modulación marxista de Das Kapital a partir de Adam Smith. Esto es masonería comercial y anulación de los derechos naturales que la Escuela de Salamanca, Smith y Locke, en mayor o menor medida, creían conveniente que el Estado y gobierno asegurasen. Otra de las formas de subversión es poner un precio al ámbito de lo cultural, es decir, de la misma forma que se tasan los bienes materiales, tasar lo intangible. 1, 2 y 3. Al combate correr, vayamente, que la patria os contempla orgullosa. No temáis una muerte gloriosa, que morir por la patria es dicha. Y este va a ser entonces el asunto de la clase de hoy: la invasión mercenaria a Playa Mirón. ¿Ustedes creen que venían en esta invasión? A ver, Lady. Los soldados. Los que fueron soldados durante el gobierno de Batista. Los que fueron soldados asesinos que tenían crímenes que esconder y que oyeron al triunfo de la revolución. Pues ellos, como sabían matar, vinieron en esta invasión para eso, para matar. Y aquí vemos una lámina. Miren los mercenarios cómo se rinden cuando ven a la milicia y el ejército. Cuando ellos ven que ya la milicia y el ejército han llegado a ese lugar, a ese... El conocimiento. La Iglesia Católica, y recuerdo que yo no soy cristiano, se dedicaría a la educación de la población. Aún el protestantismo asegura el saber leer y escribir. Sin embargo, los principios masónicos de la Revolución Francesa son reconocidamente ateos, contrarios a la religión. Este punto es realmente interesante cuando se tira la vista atrás. La religión es inherente al desarrollo de la sociedad. ¿Por qué desaparecieron Mohenjo-Daro, Babilonia, Egipto o los celtas? Cualquier otra sociedad puedes añadirla a este saco. Sí, siempre es la destrucción de su creencia y su cultura, ya que ya he explicado en anteriores programas la importancia del mito como método de enseñanza. La agricultura, la astronomía y la ciencia que pudieran alcanzar con sus medios se transmitía con el mito. La Revolución Francesa fue un ataque a los valores ya establecidos y aceptados por una población en crecimiento.
cuya anulación cultural la llevó a uno de los más desastrosos periodos históricos, que fue la posterior Revolución Industrial. Citando de nuevo el dogma y moral del rito escocés, sin embargo, encontramos algo que contradice esto. La obligación del candidato a aprendiz es siempre que tome los libros sagrados de su religión. La Biblia es indispensable en el mobiliario de la logia cristiana, el Pentateuco en la logia hebrea y el Corán en la musulmana. Uno de estos y la escuadra y compás pertenecen al altar. ¡Oh! ¡Sorpresa! ¿Pero no eran ateos? Cuidado. Esto es para el aprendiz, es decir, el que se inicia y los posteriores grados. En el mismo capítulo explica para quién es esto, más bien quién tiene derecho a acceder, según ellos, a estos conocimientos. Estudiar y buscar para interpretar correctamente los símbolos del universo es el trabajo del sabio y el filósofo, es descifrar las escrituras de Dios y penetrar en sus pensamientos. Toma más sentido cuando Pike continúa con lo siguiente. No podemos, por ningún esfuerzo, cambiar lo que está predestinado. Si el esfuerzo también está predestinado, no es nuestro esfuerzo. Entendamos así que el desarrollo humano que provee el estudio de lo sagrado pertenece al que denomina alto poder, el hombre masón. Desde luego, no a los demás, que deben ser subyugados. Es de hecho probado que Rousseau, Voltaire y su banda eran masones y abandonarían el catolicismo para convertirse a calvinistas. No en vano, con la República, dicha tendencia protestante se extendió en Francia. Quepa añadir que de entre las líneas protestantes el calvinismo es la más extrema. De hecho, y aunque fuera del tema que tratamos, los puritanos que colgasen brujas en Salem serían calvinistas. La unión de que Pike y los masones y los dictadores como Fidel Castro, Mao Zedong, quien casualmente estudia en Francia, Stalin o Ceausescu, creyesen que había hombres mejores y peores, se sintetiza en el Manifiesto Comunista, dando un nuevo giro que justificará demasiadas cosas en nombre de la revolución. Atendamos. El proletario, el lumpen de nuestra sociedad presente, no puede revolverse, no puede alzarse por sí mismo sin el superintendente social. El Partido Comunista apunta y trae al frente el interés común del proletario. Así, tanto el Manifiesto Comunista como Dogma y Moral establece que existe una masa social que es estúpida, destinada a ser pobre y que debe ser dirigida, porque ni siquiera son capaces de entender qué es lo que les ocurre. Esta teoría sería la que lleva al pueblo eslavo, al asiático e hispano a la más absoluta de las miserias, presa de los delirios de grandeza de un puñado de degenerados. Y si no espabilamos, la generación siguiente tiene muchas papeletas de caer en esto mismo de mano de los iluminados del Foro de Davos, Bill Gates y el Club Bilderberg, quienes se creen tocados por alguna fuerza divina y elegidos para dirigir los sinos de la masa. Esto queda claro así, pero aún cabe ahondar más en la subversión, la propaganda freudiana por defecto, pues el psicólogo suizo dará las directrices exactas para dirigir a la población en su obra La psicología de las masas. En el mismo habla de eslóganes fáciles de digerir y que estén adaptados al más idiota de ellos. Estos son palabras textuales. Lo perfeccionaría su sobrino Bernés, de quien ya hablé en la serie sobre el clima llamada Quiero que tengas pánico.
Pero todo esto tampoco lo inventan ellos. No, aquí nadie inventa nada, sino que es platonismo adaptado al siglo XX. En su obra La República, el filósofo griego explica que por natura, o por creación, o como lo quieras entender, la sociedad se divide en 3 estamentos. Solo uno puede gobernar, que son los sabios, de entre ellos el mejor o rey filósofo. Le siguen los guerreros, que se encargan de defender a dicha casta superior, y por último los productores, que son unos viciosos y unos imbéciles que solo sirven de esclavos y aún deben ser hostigados por los guerreros para el funcionamiento correcto de su republiqueta. Se debe controlar todo, los bienes, los alimentos y la cultura, y deben ser repartidos beneficiando a las castas superiores. No solo eso, Platón también defiende la eugenesia, el control poblacional, el incesto y una serie de diferentes abusos. ¿No son los masones marcadamente platónicos? ¿No hallamos el mismo control en la URSS, Corea del Norte o Cuba? La pregunta clave a responder es: ¿cómo se convence a la ciudadanía de que trague con este montón de basura elitista? Puedo concluir tranquilamente que la subversión revolucionaria es idéntica a la subversión masónica. Volviendo a Pike y su dogma y moral, él explica que el hombre común, es decir, el que no es masón, el profano, debe necesariamente ser dirigido por su bien, que como un animal de trabajo no conoce lo que es mejor para sí mismo y debe ser convencido con la propaganda de aceptar los dogmas superiores, pero ni por error debe formar parte de la logia. Veamos este ejemplo de López Obrador y su control de la información en esta exposición del 30 de junio de este mismo año. Vamos a iniciar también hoy el programa informativo, la sección de estas conferencias destinada a dar a conocer las mentiras que se difunden en medios de información convencionales y también en las redes, para que se vaya contando con información, con elementos, y tengamos cada vez más una ciudadanía muy consciente, no susceptible de manipulación, y que prevalezca siempre la verdad, que es la que nos hace libres, la verdad, nada de mentira, que haya en el periodismo ética, que el periodismo, que el noble oficio del periodismo sea un imperativo ético. Y en los últimos tiempos, por el predominio de la política neoliberal o neoporfirista, la mentira en los medios se convirtió en una constante. Y no había derecho de réplica. Ahora sí hay réplica, se garantiza el derecho a la información, no hay censura, hay libertades plenas, y esto es muy bueno para consolidar
la democracia. Entonces, vamos a iniciar el quién es quién en las mentiras de la semana, así se va a llamar. ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? Así, el López Obrador en México, Draghi en Italia, Sánchez en España, Boris Johnson en Inglaterra y suma y sigue han impuesto un sistema soviético de control de la información. Ya hablé del tema de los grupos de prensa de habla hispana, controlados por un grupo de personajes, entre ellos Roures, a quien probablemente volveremos a visitar más adelante en esta serie. Pero se nos escapa algo, se nos sigue escapando la aceptación social de estos métodos, al menos de la mayoría. Así es momento de volver a Yuri Bezmenov, el desertor ruso y exagente de la KGB, que en su libro Carta de Amor a América y en sus charlas de las universidades americanas previene de los peligros de haber aceptado de buen grado el marxismo cultural en las universidades americanas. Se estima que la inversión de la KGB en técnicas de subversión externas era del 85% entre presupuestos y recursos, es decir, entre dinero, personal y tecnología. El otro 15% restante, una mínima parte, era dedicado al espionaje clásico. Esto sin contar la subversión interna, es decir, el lavado de cerebro de su propia población. Bezmenov estima que desde su visión como agente de la KGB se destinaba más dinero a la propaganda general que a la milicia. El agente subvertor no es violento, es un actor que se introduce en el Estado, primero como alguna forma de diplomático o enviado. Puede ser un embajador, un periodista, un reconocido comerciante, un negociador, un refugiado, etc. Cosas que en Occidente no se consideran delito. Incluso podemos observar, cuando tenemos los ojos adiestrados y la mente avispada, la delgada línea que separa la publicidad y la propaganda. Cabría culpar a las democracias liberales de esta laxitud y permisividad al respecto. En el mundo del entretenimiento es más fácil comprobarlo. Cuando una nación acepta el producto extranjero frente al autóctono, el ocio mediático siempre va a ir cargado de grandes dosis de ideas extranjeras. Y esto no es solo por intereses aviesos. Es que un cantante, cuando escribe una letra, lo hace desde su perspectiva y experiencia, al igual un guionista de cine o un escritor. Si además se le añade el presupuesto empleado en inmiscuir en la sociedad receptora dicha cultura nueva, obtenemos que donde antes había una paella valenciana, un asado argentino o una arepa colombiana, ahora tenemos un Big Mac. La subversión es la destrucción de las costumbres del enemigo. Esta debe de ser también bidireccional. No se puede subvertir a un sujeto que no quiere ser presa de la subversión, como vimos en el ejemplo de Japón al principio. Pero esto lo conoce el subvertor y se protege de lo mismo. Así la URSS y Alemania del Este en su momento, o las dictaduras como Corea del Norte, Cuba o Venezuela, cierran sus fronteras, convierten en delito abandonar el régimen y especial mención al control o ausencia de Internet. Y sobre todo las metralletas que apuntan hacia adentro. Sobeida Castellanos, actriz. La experiencia que tengo
es que yo decidí salir de Cuba porque recibí la visita de familiares míos que viven aquí hace muchos años. Y realmente la represión es tan grande que uno mismo llega a reprimirse, y yo ni siquiera había pensado en salir, porque yo misma me lo bloqueaba. Entonces desperté cuando tuve el choque con mi familia y me di cuenta que yo tenía algo muerto. Entonces me di cuenta que ellos estaban vivos, estaban llenos de ilusiones y de ideas, y que yo estaba muerta. España hace muy poco, hace meses, pasó un episodio que no se le dio importancia que debe, pero sobre todo se banalizó cuando el youtuber, el Rubius, se mudó a Andorra para omitir la presión fiscal que existe. A todos los que vivimos fuera se nos acusó de desertores de la patria y de ir contra el bien del país. Escuchemos qué tiene que decir Echenique sobre esto. La tramitación de la ley de la lucha contra el fraude, que se amplíe la lista española de paraísos fiscales, incluyendo países como Andorra, que hace 2 años fueron retirados de esa lista, para que si una persona cambia su residencia a un paraíso fiscal, pues, por ejemplo, siga pagando durante 5 años el IRPF en España, que es una cláusula que ya está vigente. Y sí que me gustaría añadir que, más allá del debate sobre los youtubers, que es censurable que una persona deslocalice su residencia para pagar menos impuestos, porque eso pues afecta a nuestro estado del bienestar, afecta a la financiación de los colegios, de los hospitales, de las infraestructuras, creo que no tenemos que perder de vista que este problema ya existía antes que YouTube. Es decir, cuantitativamente, el fraude fiscal, la evasión fiscal y la elusión fiscal está radicado en su mayor parte en las grandes corporaciones de toda la vida y en los multimillonarios de toda la vida. Si se revisasen los paraísos fiscales, Podemos tendrá muchos problemas cuando miren sus cuentas en Panamá y Santo Domingo, pero de eso hablaremos en otro momento. Aún no apuntan los rifles para adentro, pero desde luego cuanto más tiempo estén asentados estos comunistas, más difícil será salir de España. Y un día los españoles se encontrarán pidiendo permisos expresos para viajar de Badajoz a Zaragoza, tal como ocurre en Corea del Norte o Cuba. ¿Será este el interés en poner una cartilla de vacunación? El señor delegado de Venezuela también empleó un tono moderado, aunque enfático. Manifestó que son infames las acusaciones de genocidio y que realmente era increíble que el gobierno cubano se ocupara de estas cosas de Venezuela, existiendo tal represión contra su pueblo. Nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida y la hemos expresado siempre ante el mundo. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Nosotros sabemos cuál sería el resultado de una batalla perdida y también tienen que saber los gusanos cuál es el resultado de la batalla perdida hoy en Cuba. En el 1948 se monta el Reino Hermético de Corea del Norte. En el 1954 Mao Zedong se instala en China y en el 1959 Cuba cae en las pezuñas castristas, siendo las 3 dictaduras vigentes más antiguas.
tomadas por las armas de una u otra forma. Para los 50 y 60 del siglo XX, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, el comunismo necesita replantear sus técnicas. La revolución armada debe abandonarse, así que se relee a Gramsci y se pulsa el botón de una nueva maquinaria que no requiere la violencia física como motor. Esta nueva lectura ocurre en Estados Unidos, quien en los años 20 habría llevado al enemigo a casa. Los miembros de la Escuela de Frankfurt, la influencia francesa de los postmodernistas, añadirán el color y las nuevas herramientas, como el feminismo, la racialización, el movimiento gay y una nueva perspectiva de la opresión obrera, que justificarán todo lo que vendría luego. Gramsci proponía en sus diarios de la cárcel atacar la cultura. Por ejemplo, decía así: la conquista del poder cultural es previa a la del poder político, y esto se logra mediante la acción concertada de los intelectuales llamados orgánicos, infiltrados en todos los medios de comunicación, expresión y universitarios. Karl Gerlach fue el primer director del Instituto de Frankfurt y decía así en su discurso de apertura: se tratará de investigar los efectos del cambio entre las infraestructuras económicas y los factores políticos, jurídicos, hasta las últimas bifurcaciones de la vida espiritual en la comunidad y la sociedad. Es esencial, diría Gramsci también, extirparle la historia al obrero. Para ello se usarán todos los medios posibles: escuelas, museos, seminarios, universidades, cines, libros, periódicos, radio, televisión, todo. Estas son las ideas que adopta la Escuela de Frankfurt, que se funda en el 23, con el propósito de proponer cambios en lo jurídico y en lo político y en lo cultural, acorde a la cita que os he hecho de Gerlach en su discurso como primer director del instituto. Su formación, incluso la construcción física del instituto, ladrillo sobre ladrillo me refiero, fue financiada por Félix José Weil, un argentino-alemán de origen judío dedicado al comercio del trigo. Se le pueden atribuir dos cosas: la susodicha financiación y la mejora de las relaciones entre la masonería alemana y argentina. Weil no era miembro de la Escuela de Frankfurt. Se presentó como un simpatizante de estos pensadores a los que financió. Cuando Hitler cierra la Escuela de Frankfurt y echa a los personajes, a estos pensadores, por ser judíos, Weil vuelve a Argentina, donde empieza a promover a un joven soldado llamado Juan Perón, quien viaja a Italia y es instruido no solo en técnicas militares de montaña, sino en el fascismo de Mussolini. Perón, influenciado por Weil y otros masones de Turín, es convencido de que el fascismo es la manera de llevar el socialismo al país, ya que la población está corrompida con las ideas conservadoras y liberales. Así explica el militar argentino en sus apuntes de la historia militar. Pero ya hablaremos de Argentina más adelante, no os preocupéis. Weil recomendará a los filósofos judíos alemanes de la Escuela de Frankfurt que emigrasen a Estados Unidos. Allí serían bien recibidos, y lo fueron, al punto de que comenzaron una amistad con Marcuse, quien les proporciona posiciones en diferentes universidades americanas. Marcuse, Adorno, Horkheimer y toda la Escuela de Frankfurt instruirán desde los años 30 a los estudiantes estadounidenses. Estados Unidos era un imperio al alza en ese momento. Todo lo que ocurría allí era directamente copiado en cada rincón de Occidente. Los artistas europeos viajaban a Estados Unidos a formar parte del sueño americano.
Para los 50, la sociedad americana ya estaba corrompida por las ideas marxistas y tenía un modus operandi para reventar la civilización. Así, en los 60 nacen nuevos feminismos misándricos como el de Milestone, movimientos gays y de negros movidos por Samuel Alinsky, todo generalmente violento, hasta el mayo del 68, cuando se abandonan completamente las protestas armadas y violentas y se lanza a los estudiantes a combatir con moralina, el llamado pacifismo. Este es el mayor ejemplo de subversión que podemos tener. Veamos al detalle el proceso. Existen 3 pasos definidos utilizados por la URSS. El paso 1 es la desmoralización, el paso 2 es la desestabilización y el paso 3 es la normalización. Es un proceso que lleva de 15 a 20 años, lo equivalente a educar a una generación completa. En este periodo se ataca a las ideas, las estructuras y la vida diaria de la población. Funciona como las artes marciales, es decir, que se aprovecha la inercia del enemigo para derrotarlo. El subvertor planta la semilla y el subvertido sigue el camino marcado. Cuando trata de defenderse, el atacante le empujará en su misma dirección. Esto no solo desmoraliza al enemigo, sino que además trae nuevos conflictos interesantes. Desde la escuela a la financiación de la televisión, la prensa y en general el entretenimiento y la cultura general plantan ideas que antes no existían. El reemplazo de la religión existente con nuevos dogmas. En ocasiones es necesario que el subvertor se disfrace y se introduzca dentro de la misma, para asegurar el resultado óptimo. Esto fue lo que se llevó a cabo con la teología de la liberación en Hispanoamérica. Apártense de mí ustedes que están bajo maldición. Váyanse al fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles. Pues tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Anduve como forastero y no me dieron alojamiento. Me faltó ropa y ustedes no me la dieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me vinieron a visitar. Entonces ellos le dirán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o sed, o como forastero, o falto de ropa, o enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos? Y el rey les contestará: en verdad les digo que todo lo que no hicieron por una de estas personas, por humildes que sean, tampoco por mí lo hicieron. Luego estos irán al castigo eterno, y los que resultaron justos irán a la vida eterna. Ahora lo interesante es que después él se presenta como es el pueblo, al que se le dio de comer o no se le dio de comer, se le dio ropa o no se le dio ropa, se le ayudó o no se le ayudó. Vamos a ver si tienen algo que comentar del hecho que aquí se presenta a Cristo como el proletario y se presenta al mismo tiempo como Dios y se presenta como juez de las naciones. Se presenta más bien como un verdadero guerrillero, porque se presenta como hambriento, pues, como a veces hemos andado nosotros. Sí. Se presenta como preso, como hemos estado nosotros. Cárcel también, ¿no? Se presenta, pues, en toda esta forma que nosotros las sufrimos y las pasamos. También, pues, lo hemos sentido en carne propia. Sí. Como el pueblo, en general, también. ¿Sí? Según entiendo, según lo veo, pues, se presenta como la primera persona que da prédica revolucionaria al mundo. Es cierto, se puede decir que con Cristo empezó el pensamiento revolucionario, que después fue haciéndose científico como lo conocemos ahora, pero Cristo no hablaba en ese lenguaje científico, hablaba en esa forma bien sencilla para el pueblo, diciendo que se van a ser separados como las ovejas y los cabros y cosas así.
ya que en este momento pues también nosotros sabemos que se está separando los opresores y los oprimidos. Sí. En todo momento ha habido, hasta ahora pues, ha habido esa tiranía. Y no es que nosotros vamos a esperar pues unos 2000 años para que los buenos estén de un lado y los malos estén de otro lado, sino que ese momento lo estamos viviendo ahora. Nosotros tenemos identificados a los malos, que son aquellos que están dándole hambre, desnudez, falta de educación, represión al pueblo. A la vez, para crear paranoia y conflicto interno, se crea aversión a la misma. Cuanta más confusión, más fácil es eliminar valores establecidos. Cuanta más confusión, más debilidad y separación de ideales. A ideales débiles y sin fundamentos de valores se obtienen víctimas débiles. Esto es un principio básico de la publicidad y la propaganda. Finalmente, la religión es abolida o reducida a un mínimo y sustituida por el culto al líder. En la educación se introducirán asignaturas o conceptos que rompan lo aceptado hasta ahora. El mayor ejemplo es el independentismo catalán, nada mejor que unas imágenes para comprenderlo. Cataluña es un país más de la Unión Europea. Existió una corona de Cataluña y de Aragón. Bueno, esas y otras afirmaciones, todas mentiras, están recogidas en libros de texto de quinto y de sexto de primaria catalanes. Y eso lo ha denunciado ahora un sindicato de profesores. El Ministerio de Educación anuncia que va a tomar cartas en el asunto. La historia y la geografía de España es prácticamente invisible en la educación de los niños catalanes de 10 y 11 años. Y si para algo se hace referencia es para dar una visión sesgada. No se utiliza el término España, sino el Estado, de una forma en que se critica, la Cataluña se da la visión de que es una víctima. En los libros se asegura que Cataluña siempre ha sido un reino y se retuerce tanto la historia que llegan a presentar al rey Carlos I de España como Carlos I de Castilla y Cataluña-Aragón. Apenas se mencionan los símbolos y las instituciones españolas y si se hace es para presentar a España como un opresor. Por ejemplo, destacan que el Tribunal Constitucional generó malestar social cuando declaró inconstitucional el Estatut y sobre todo son extensas las odas a la Generalitat. Cataluña se da una información en que los gobernantes pues siempre han velado por sus gobernados y lo han hecho bien. Informaciones todas manipuladas para presentar a Cataluña como un Estado. Este sindicato de profesores denuncia que son tantos los planteamientos partidistas y tendenciosos que difícilmente el alumno va a sentirse con identidad de pertenecer a España. Lo que interpretan como un caldo de cultivo para el secesionismo. ¿Pero qué? ¿Tienes que venir a provocar? ¿A provocar? ¿A provocar? Después lo que hemos pasado... Yo soy de Gerona. Yo soy de Gerona. 100 años. ¿Sabes lo que hemos pasado los catalanes ahí? ¿Tú sabes lo que pasamos los catalanes ahí? La bandera en el culo, hombre. Aplique esto también al indigenismo hispanoamericano y la guerra de Sarajevo. Casi nos lleva el tacho a todos. Muchas gracias a todos y a todas. En el ámbito de la vida diaria se reemplazarán organizaciones tradicionales por falsas organizaciones, con el empeño de colectivizar y etiquetar a los individuos en grupos separados y definidos por ellos, claro.
Esto conlleva, como he dicho, los conflictos internos y la confusión, producto de la creación de víctimas y victimarios. Una de las principales exigencias de estos colectivos es la ayuda social, quiero decir, la paguita de siempre, que se apoyará en el argumento que paguen los ricos, que tanto gusta el comunismo. Estas subvenciones o ayudas sociales crean una clientelización a los partidos comunistas y los sindicatos, a la vez que dependencia de estos colectivos del partido y dependencia de la burocracia. Todo lo que rodea al partido es del partido, las personas son del partido, los bienes son del partido, las ideas son del partido, y así aumenta su cuota conforme se abre paso en la pirámide de poder. El mayor problema se produce si un gobierno distinto pretende eliminar dichas ayudas, reducirlas o ponerlas en un contexto más lógicos. Entonces, amigos, el show está servido. La masa idiotizada, dependiente y adoctrinada saltará a las calles a montar situaciones cercanas a la guerra civil. En este ámbito de la vida diaria se introducirán miembros no votados ni elegidos por nadie de ninguna forma. Esto llegarán a tomar decisiones y dar forma a la realidad política diaria. Exigirán leyes y regulaciones y serán estrellas de televisión y prensa escrita. Así es como se da a conocer a Pablo Iglesias en España a través del movimiento 15M. No obstante, los ciudadanos españoles lo vimos con anterioridad en los atentados de Atocha, pero de eso también hablaré en su momento apropiado, cuando hable de Venezuela y Cuba. En este apartado es importante el peso mediático. La televisión fabricará héroes y villanos a conveniencia del subvertor, que es quien le paga. Esto justificará cualquier acto contra el villano y ocultará claras estafas del héroe. El claro ejemplo de esto es el incendio ocurrido en el Amazonas en el 2019, por el que se culpó a Jair Bolsonaro. Sin embargo, el foco principal y por donde más agravio causó fue en la zona de Bolivia, de la que ya había reportes desde el 2014 de que una de las actividades de los narcotraficantes protegidos y que protegen al gobierno bolivariano de Evo Morales, que ya no está en el poder, es quemar el bosque amazónico para la plantación de cocaína y su posterior tráfico, a través de la jungla que les protege de los ojos de la ley. Datos que no se mencionaron ni se mencionan en los grandes medios. Se prefería villanizar al presidente brasileño que representaba una oposición a estos sistemas comunistas de propaganda y subversión, por no añadir que todos los años existen incendios en el Amazonas. La estructura de poder del territorio subvertido es erosionada por agentes que trabajan en el interior, tangibles e intangibles, que son realmente quien tiene en el poder, por encima del gobierno y de la ley. Nos lleva esto al siguiente punto, y es que la ley está afectada por la media, ya que se hará eco de lo que la gente, con el cerebro lavado por la misma media, pide. Se establece un guión, se le cincela a la población y ésta repite hasta conseguir lo que la propaganda quiere. Cabe pararnos un momento en el evento de las llamadas manifestaciones. Antes afectaban e irrumpían en relación entre el empleado y el empleador. Por supuesto, el empresario siempre era el malo. Esto ha modulado hacia los colectivos, pero la relación oprimido y opresor es la misma.
Desde mayo del 68 se implementa de manera activa las manifestaciones no solo de trabajadores, sino de cualquier colectivo victimizado, para reclamar unos derechos que generalmente ya poseen o que en el peor de los casos no son reales. Además, una huelga o manifestación es siempre negativa para el que participa de ella. Si de verdad se desea hacer cambios en una situación, la forma verdaderamente pacífica e racional es hacerlas a través de la ley. Las constituciones de los países en general contienen todos los derechos y las leyes generalmente también tratan de beneficiar a cualquier tipo de agredido. Pero para que este proceso sea exitoso es necesario que se pueda demostrar. Sin embargo, eslóganes como "mi jefe me explota", "mis vecinos me discriminan" o "sola y borracha quiero llegar a casa" suelen soportarse en convicciones morales y que poco tienen que ver con la realidad. Claro que no es que yo sea un defensor a ultranza del empresario, pero si un trabajador demuestra que sufre explotación o fraude de su empresa, en cualquier país del mundo civilizado, a ésta se le otorga un castigo ejemplar. Recomiendo buscar en la hemeroteca al respecto de este tema asociado al Corte Inglés, a quien le interese. Continuando, al ser problemas del ámbito de lo personal y plasmarlos en un eslogan, ya recordamos lo de eslóganes que se adapten al más idiota de entre ellos. Pues directamente se destruye la individualidad y una moral dictada para un ente superfluo. Comienza un proceso de abanderarse de aquellos sin voz, y que la ley desprotege o supuestamente desprotege. Comienza a cocinarse la llamada justicia social, porque las manifestaciones así lo exigen. La subversión hace uso de uno de los fallos más grandes de la democracia, al legislar para satisfacer al grupo más ruidoso. No es necesario hablar de los destrozos que suelen producir estas masas aborregadas. Ya hemos visto algún ejemplo, pero podría añadir Black Lives Matter. Lo curioso es que estas manifestaciones que pretenden ser y se autoproclaman antisistémicas están directamente apoyadas por los entes oficiales ya subvertidos. Sean los que sean, puede ser el gobierno mismo, una parte del Parlamento, alguna porción judicial, etc. Sin embargo, cuando un grupo contrario a esto emerge y decide caer en la trampa de la manifestación ellos mismos, es decir, una contramanifestación, son tachados de radicales, de prosistémicos y de fachas, palabra que parece anular cualquier juicio ajeno al de la izquierda. ¿Quién dicotomiza la televisión y la prensa escrita? Manifestarse no beneficia a nadie salvo a la subversión. Cada sector acaba más convencido y radicalizado de su propia idea y separa aún más a la población. Fin último de este primer paso, que es la desmoralización de la sociedad. Unos han sido frustrados falsamente y los otros rabian contra los primeros. Podemos llamarlos ultraderecha. Podemos llamarlos derecha extrema, extrema derecha. ¿Sabéis lo que son? ¡Fascistas! ¡Son fascistas! Y al fascismo solo lo frena este partido, votando el día 10 de noviembre. El mensaje de la igualdad o el igualitarismo sería más correcto, el todos somos iguales, está implícito en cualquier forma de revolución, basado en la idea anterior, como todos sois iguales, todos queréis lo mismo, que es lo que el amado líder decida que queréis.
Es por esto mismo que ocurre el ataque a la religión también, o es transformada para que se adapte a su ideología, porque en ningún libro sagrado del mundo existe tal concepto, ni de los vigentes ni de los más antiguos, caídos en desuso. En cualquier libro sagrado el mensaje es que debes esforzarte para obtener los bienes, ya sean celestiales o terrenales, y es que no somos iguales en nada, cada cual es diferente, tanto biológica, psicológica como espiritualmente. Cada uno debe sacar lo mejor de sus capacidades para desarrollarse lo mejor que pueda. Cada uno tendrá unas cualidades mejores que otras. La subversión tiene como una de sus grandes metas implantar esta creencia del igualitarismo. Como nadie resalta en nada, el gobierno, que es omnisciente y todopoderoso, te puede asignar tus tareas, tu casa, dónde estudiar, qué comer, cuándo salir, qué pensar. Tampoco es bueno legislar en igualdad, pero sí que la ley debe ser igual para todos. Cuando las leyes protegen a un colectivo, se está atacando a otro irremediablemente. Sin embargo, cuando la ley castiga un delito, no ve quién lo hace ni de dónde proviene. Por eso la justicia es ciega, y debe serlo. El igualitarismo lleva al irremediable colapso. Orwell leería esto muy bien cuando dice: todos somos iguales, pero unos más iguales que otros. La igualdad, espérate, mi hija. Escucha primero para poder aprender. La igualdad hay que conseguirla per se, porque nos la merecemos, se lo dije en el texto. Es que eso es lo mínimo, no deberíamos estar luchando ya por la igualdad. Porque somos democracia. La igualdad, tenemos derecho a ella. ¿Qué hijo de puta nos puede decir que no somos iguales? Que no tenemos los mismos derechos, no que no somos iguales. ¿Qué hijo de puta? Que me lo diga. Me dicen a mí que yo no tengo los mismos derechos políticos que un hombre. Es un hijo de puta y punto pelota. Porque soy persona. Que me importa una mierda tu beneplácito. Dame los derechos y punto pelota, comete tú tus moralinas y tus cosas. Entonces, la igualdad es algo que tenemos que tener, no lo que tengo que tener en política, que son los derechos que tengo que tener porque sí. Y todo el que se los niegue es un grandísimo hijo de puta. Vamos a que los hombres se mueran en su propia salsa. Un desastre que elimine a los píos y que queden poquitos los niños. Y ahí empezará mi matria. Me gustaría que abandonásemos quizás la carga pesada del concepto patria para trabajar sobre el concepto matria. La matria es algo que cuida, que trata por igual a todas las partes, que no discrimina a nadie porque hable una lengua determinada, fundamentada en algo que me construye a mí misma, que es el diálogo. En este paso, la violencia de los colectivos es totalmente justificada, porque están luchando por sus derechos. Sus derechos tienen que ser iguales. Este proceso suele durar de 1 año a 2. La pobreza en algunos de sus formatos comienza a asomar, pero no es alarmante. Puede presentarse en subidas del paro laboral, caída de la riqueza del país, o unos fallos en los servicios sociales e infraestructuras, según un país u otro. El subvertor o su agente interno toma fuerza. Desde la televisión se lanzará un mensaje radicalizador con un lenguaje dicotomizador. A la resistencia que se oponga a este avance se le calificará, se reforzará eso que se hacía antes de manera despectiva. Apelativos como ultraderecha, fascistas, nazis, etc.
Puede ocurrir incluso un alentamiento a la violencia contra estos, porque la violencia, cuando viene de los oprimidos, es justificable. En nombre de Unidos Podemos, alerta antifascista. Quiero hacer un llamamiento al movimiento feminista, a las organizaciones de trabajadores, a las plataformas de afectados por la hipoteca, al movimiento estudiantil, a los colectivos LGTBI, a las organizaciones de pensionistas. Toca movilizarse para defender las libertades, para defender la justicia social y para defender la fraternidad y, en última instancia, la democracia. Yo ayer me referí a un expresidente español. Espero que el gobierno español, hoy, dirigido por mi amigo el presidente Zapatero, no se vaya a molestar. Yo estoy además respondiendo a un ataque de este señor que anda por el mundo diciendo que yo soy un peligro para América Latina, que viene a América Latina y que un día en Caracas me visitó. Ustedes saben quién es José María Aznar. Yo ayer lo dije y lo repito, ese señor es un fascista. Esto da la excusa al subvertor, ya en el gobierno oficial o en posiciones donde puede hacer cambios a su gusto, a crear un gran hermano que vigilará a la sociedad y la economía. La sociedad tiene ahora un vocero, un héroe. Este personaje o grupo comienza a hacer cambios en el lenguaje, dándole usos a palabras con un sentido opuesto o distorsionado. Bezmenov habla del uso de palabras como comité internacional, libertad o patria, términos que en la URSS y su momento tendrían más sentido. Hoy en día viene de la mano del lenguaje inclusivo, aunque también existirá en otros ámbitos. En mi caso, aunque me implique a veces o me conlleve a veces un foco de debate, además completamente distorsionado y que se utiliza o se nombra desde la ridiculización, desde el cuestionamiento, nunca desde la pregunta honesta, desde el interés por saber. Lo desea, puede llevar a su hijo, a su hija, a una terapia de conversión en un centro educativo, que hay un niño, una niña, un niño que está sufriendo. Que garanticen los derechos de todas, de todos y de todes en nuestro país. Mira, derechos fundamentales para todos, para todas, para todos. Pero creo que es una obligación mientras sea ministra de Igualdad, porque ya no es una cuestión de analizar el lenguaje. Yo he sido una chavala súper estudiosa y súper empollona que me preocupaba por conocer todas las reglas de nuestro lenguaje, pero es una cuestión de reconocer cuál es la realidad de muchas personas que existen en nuestro país y en el mundo que no se sienten reconocidas en un género o en el otro. Las minorías ahora están dentro de la política. Son una discusión diaria, ya no en la calle, sino en el Parlamento, motivo de legislación por los métodos más oficiales y no por presión social. También se convierten en recipientes de derechos de modo factible, ya no son demandas, sino hechos. El paso después de esto es la del conflicto armado, una guerra civil de mayor o menor dimensión. Si no ha sido utilizada antes, ahora aparecerá la palabra revolución, con su héroe a la cabeza. Castro tuvo a su Che Guevara, la revolución sandinista al periodista Pedro Joaquín Chamorro. Pedro Sánchez ha tenido a Iglesias, que si bien en tiempos modernos no somos dados al asesinato, el de la coleta tuvo un show final digno de un héroe revolucionario, con amenazas inventadas y toda la parafernalia lacrimosa propia de la nueva progresía. Pero como he dicho, de Pablo Iglesias hablaré más adelante en la serie. Este último paso toma unos 3 a 6 meses. Cuando los cerebros de la población están lavados, la resistencia disminuida o eliminada, solo queda la instauración oficial de la revolución. En Checoslovaquia, tras mayo del 68, será la URSS quien declare en el New York Times que el país, que Checoslovaquia, estaba normalizado.
La violencia se detiene y comienza la miseria. Recordemos que Castro y su banda no admitieron ser comunistas hasta unos años después de estar en el poder. Los héroes ya no necesitan revolucionarse más, ya está el régimen igualitario instalado en el poder, todo el mundo es igual de pobre e igual de hambriento. Las minorías dejan de importar ya sean obreros, mujeres, negros, homosexuales, todos son iguales. Ahora se conservan los derechos estúpidos y meridianos que se impusieron. Incluso se hacen un símbolo de la revolución, de dicha revolución, pero los básicos se eliminan, incluido el de manifestarse, porque la libre opinión ha dejado de existir. Cuenta Bezmenov en sus charlas que él fue destinado a la India para subvertir Bangladesh y promover su separación de Pakistán, cosa que ocurrió en el 1971. Finalmente se instaló una dictadura colocando un presidente marioneta llamado Mujibur Rahman. Una vez el gobierno soviético estuvo dentro, en 1975 asesinaron a este y se instaló un régimen en el que los presidentes se han sucedido sin oposición. Los ingleses tampoco mejoraron el asunto cuando estuvieron allí, dicho sea de paso, sino que lo convirtieron en un prostíbulo gigante de menores, que sigue siendo hoy en día. No en vano, Epstein viajaba mucho a Bangladesh. Concluyendo, revertir este proceso es prácticamente imposible. El mencionado caso de Bangladesh o muchos países africanos que pasan de dictador a dictador. Estos regímenes se suelen suceder como monarquías de padres a hijos u otros señalados a dedo. Así Maduro sucedió a Chávez, elegido por los Castro. Así Canel sucedió a Raúl Castro. Por no mencionar la dinastía Kim en Corea del Norte. Veremos, creo que bastantes casos en particular para comprender toda esta información. Las facilidades de estos regímenes suelen venir del ámbito comercial y del ámbito masón. Y en ocasiones ambos están unidos. Ellos no necesitan que el dictador sea de su creencia, probablemente es mejor que no. Todo estará más claro cuando hable del caso de Corea del Norte en el siguiente programa y cuando hable más adelante de Venezuela y su petróleo. Por ahora, esto es todo. Recuerda que estas son las divagaciones de un ermitaño, pero la conclusión final es tuya. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. A construir de verdad la sociedad nueva y buena, la sociedad socialista. It's a country where they don't teach us about the word love. There's no romantic love in North Korea. I never heard my mom telling me that she loved me. The only word that we know, love, is that written form of the word where we describe our feelings towards the dear leader, not about another human.